aquí desde Edimburgo comienza nuestro viaje en carretera el día de hoy por el Reino Unido, así que quédate hasta el final de este video. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Y hoy nos encontramos, viajando en carretera, en un road trip, como se dice en inglés. Y es que sí, amigos, en este video quiero compartirles un poco de cómo son las carreteras aquí en el Reino Unido, qué es lo que tienen que saber, algunos puntos de interés, qué es lo que se ve durante estas carreteras. En esta oportunidad salimos desde Edimburgo, que es la ciudad donde yo vivo, la capital de Escocia, y vamos rumbo a Inglaterra, es decir, que vamos a pasar dos países, vamos a pasar una frontera y me gustaría saber cómo es ese paso, si hay frontera en realidad o si no hay nada, ni te enteras. Yo he ido en tren, he viajado en tren y la verdad que ni cuenta te das cuando entras o sales de alguno de los dos países, ya que todo pertenece igual al Reino Unido. Así que creo que no hay ninguna frontera, pero quiero estar pendiente de ese momento para mostrárselos también a ustedes. Ahí se ve 2 días fuera de casa nada más y nosotros tenemos todo ese perolero, en serio. Bueno, y ya estamos listos para salir. Estamos ahora mismo montando las cositas que nos vamos a llevar en el carro. Obviamente hay que hacer los chequeos pertinentes. Y obviamente que estamos ahora en nuestra primera parada y por supuesto que es poniéndole gasolina al vehículo. Obviamente no nos podemos ir por ahí de viaje en carretera sin estar full de gasolina. Así que ya les voy a decir cuánto sale la gasolina aquí en el Reino Unido para que tengan una idea y cuánto nos cuesta llenar el tanque full al carro que nosotros tenemos. Para que sepan, el precio por cada litro de gasolina está en 1 libra con 50 centavos, con 50 peniques. Vamos a ver en cuánto sale total llenar el tanque de este carro. Este es un carrito pequeño, tiene un motor pequeño, así que se supone que nos tiene que rendir la gasolina. Y bueno, estamos en una gasolinera que se llama Morrison, que son las gasolineras de los supermercados, suelen ser un poco más económicas de precio, sin embargo, están casi todas allí compitiendo con los precios. Está ahora mismo lloviendo, esperemos que esta lluvia cese en los próximos minutos y no nos agarre la carretera. Aquí donde estoy me estoy mojando, así que me voy a montar ya. Y ya tenemos nuestro vehículo full de gasolina para arrancar este recorrido del día de hoy. Pero primero les voy a presentar quién será oficialmente el conductor de este viaje para poder seguir con el video, por supuesto. Así que aquí está mi esposo, será el encargado de llevarnos a salvo durante todo este viaje y por supuesto para yo poder grabarles todo el recorrido, irles mostrando esta experiencia. ¿Todo listo, mi amor? Todo listo. El carro excelente, ya está todo revisado. Sí, todo excelente. Ya colocamos combustible, gasolina. El carro se llenó con 28 litros, tenía ya un cuarto de tanque, así que con 40 libras completamos full, serían como unos $52. La verdad es que la gasolina es súper cara en este país, para qué les digo que no, sí, es costoso. Pero esperemos que eso nos rinda para todo el recorrido que vamos a hacer y ya de regreso sí me imagino que nos va a tocar reponer un poco. Y el destino de hoy es la ciudad de Liverpool en Inglaterra.
Así que el viaje es de unas 4 horas y media aproximadamente, depende desde qué punto de partida tengan en Edimburgo. Son 217 millas en distancia, y si vamos haciendo algunas paradas les vamos a ir mostrando todo nuestro recorrido y esta aventura del día de hoy. Es la primera vez que decidimos viajar así como más lejos fuera de Escocia en nuestro propio vehículo, así que por eso quería mostrarles un poco cómo es todo. Por supuesto el GPS ya puesto en nuestro teléfono para que nos guíe hasta nuestro destino final, hasta nuestro hotel en Liverpool. Bueno, aquí ya estamos saliendo de lo que es Edimburgo, de la ciudad. Bueno, estamos agarrando la autopista en realidad. Vamos a ir viendo por qué ruta nos manda el GPS. Seguramente hay que tomar como varias autopistas porque aquí a veces es así las rutas como tal. Esto viene siendo el bypass, que es como una autopista dentro de Edimburgo que conecta como varios puntos de la ciudad. Y ya después de aquí me imagino que nos va a conectar con otra autopista como tal que nos lleve ya hacia el sur. Mira las cosas que uno se encuentra aquí cuando te toca salirte como de una vía y entrar a otra. Un señor cruzando la calle en bastón, imagínense, en esta rotonda que mira, vienen varias salidas como de las autopistas, entradas y salidas, pero bueno, el señor ya cruzó la calle sanamente. Pero sí, es una cosa loca que pasa aquí, igual con el tema de los ciclistas, que también te los puedes encontrar así en algunas vías principales, así tipo carreteras. Pasando por una carretera que, bueno, nos parece un poco loco aquí conversando de que pensábamos que era más autopista al salir ya de Edimburgo y resulta que no, que estamos atravesando una carretera de 2 canales, uno de ida y uno de venida. Y bueno, alrededor obviamente que lo que hay es naturaleza, como haciendas, hemos visto vacas, ovejas, animalitos. Así que nada, vamos a ver qué nos sigue esperando en estas rutas, si más adelante nos conecta con una autopista, que es lo que yo me imagino y asumo que este tramo es como un pedazo nada más que estamos haciendo ahora. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que recuerden que en el Reino Unido se maneja del lado izquierdo, así como pueden ver, miren, el volante está del lado derecho del carro y siempre vas a ir conduciendo por tu izquierda, y como pueden ver del otro lado, del lado derecho, vienen los vehículos en contra, así que bueno, que tengan en cuenta. A veces hay gente que se atreve a manejar llegando, o si están de turista, tengan en cuenta esto. Y hablando del estado de las carreteras y autopistas aquí en el Reino Unido, bueno, hasta los momentos todo está muy bien identificado, está todo asfaltado. Sin embargo, sí hay tramos que pasamos ahora mismo una carretera como muy angosta, que hay que estar muy atentos a la vía porque también a la gente le gusta correr muchísimo aquí. No sé por qué no respetan, en algunos casos no se respeta el límite de velocidad, por lo menos en las carreteras. Así que hay que estar pendiente en estos tramos que son bastante angostos. También hay señales de tránsito que dicen que pueden pasar animales como vacas, venados, ganado, etcétera. Así que también es algo que hay que tener en cuenta y estar muy activos. Pero sí es verdad que está todo muy bien señalizado. Bueno, y veo que en las autopistas hay algunas pantallas con mensajes, señales. Acabo de ver una que dice no manejes cansado.
Por supuesto, siempre hay unas que dicen que no manejes ingiriendo o bajo influencias del alcohol, por supuesto. Recuerden eso, muy importante. Y también señales como que uses el cinturón de seguridad y todo este tipo de precauciones que uno tiene que tener, obviamente. Las usan para poner actualizaciones, si hay trabajo en las vías, si alguna vía va a estar cerrada, etcétera, lo pueden ver allí. Para que tengan una idea de cómo es o cómo se maneja aquí en estas autopistas, y es que se recomienda siempre ir por el canal izquierdo y utilizar los otros dos canales o el canal derecho únicamente para avanzar y para pasar otros carros, otros vehículos. Como ven aquí, él va pasando esos vehículos y este también que nos está pasando aquí al lado, pero de resto hay que tratar de ir siempre del canal izquierdo. Y aquí de este lado, bueno, siempre hay como un canal que nosotros le llamamos el hombrillo en Venezuela. No sé cómo le llaman ustedes en sus países al canal como de emergencia, que siempre está pegado del lado izquierdo. Mira, también puedo ver que hay como teléfonos de emergencia en esos canales, en esas vías. Me imagino que ahí puedes contactar al tránsito, a la policía o a alguien de rescate en caso de cualquier cosa. Y amigos, estamos ahora en una parada de servicios. Aquí hay una bomba de gasolina, una estación de servicio, pero realmente nos paramos porque vamos a revisar el aire de los cauchos, ya que por alguna razón nos prendió la luz, así que bueno, hay que revisarlo para prevenir. Y primera vez, miren, aquí está la máquina para ponerle aire y me estoy dando cuenta que también hay agua. Miren, esta manguerita es para que ustedes laven su vidrio delantero, que normalmente se ensucia, es el más importante obviamente. Y bueno, que sepan que aquí en este país todo es autoservicio. Aquí todo lo haces tú mismo, poner la gasolina, ponerle el aire a los cauchos. Aquí no hay nadie atendiendo, simplemente una máquina. Y bueno, también hay que pagar, que sepan que el aire no es gratis, hay que pagar algo. ¿Cuánto es lo del aire? Mínimo £1 el aire para que la máquina arranque, y eso te da ¿cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, a ver si te da tiempo de llenar el aire. Mira, ahí está. Vamos a revisarlo. Mal. Tenemos que sacar las tapas. Las tapas primero. ¿Quieres que le saque las tapas a este? Ya está la mano. Sí, bueno, me voy a ensuciar, así que mejor como que no invento. Bueno, y ya listo el aire. La verdad que estaba bien. No sé por qué el carro prendió la luz. Y miren aquí, no entiendo por qué hay un montón de plumas ahí, como de algún animalito, como que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, hablaron ahí por los parlantes, no sé si fue conmigo por la cámara o qué, pero hablaron por los parlantes, no entendí qué dijeron. Y bueno, ahora estamos, amigos, dentro de la tienda de la estación de servicio de la gasolinera. Y miren, podemos encontrar aquí una máquina de café para que te compres tu cafecito para llevar. Vamos a ver cuánto cuesta aquí un café para que ustedes tengan idea. Miren, un capuchino pequeño cuesta 3 libras con 40. Creo que hay 2 tamaños. Miren, también hay cajero automático por si acaso necesitan dinero efectivo. Aunque les digo que aquí todo es con tarjeta, todo es digital en todos lados. Así que realmente para viajar en carretera no necesitas efectivo para nada. Fíjense que hasta allí, hasta para echar aire a los cauchos, puedes usar tu tarjeta. O sea que de verdad no necesitas efectivo para absolutamente nada. No, miren, aquí pueden conseguir comida, frutas, bebidas. Miren la cantidad de bebidas que hay aquí. ¡Wow! Hay un montón de bebidas energéticas, refrescos, sodas, agua, por supuesto. Y lo que no puede faltar en este país, amigos, cerveza, licores, obviamente, cervezas. Y también venden vino. O sea, no entiendo, tengan cuidado con esto, porque si ustedes están manejando, recuerden que no pueden tomar. Yo, como estoy de copiloto, podría tomarme algo, pero la verdad es que no estoy en el mood ahorita. ¿Qué más? Aquí pueden conseguir snacks, o sea, comida. De verdad está bastante completo esta tienda.
Bueno, obviamente, miren, cositas de emergencia que le pueden hacer falta a tu vehículo, como aceite, el refrigerante, bueno, cualquier tipo de cosita. Mira, estos son unos kits de emergencia para los cauchos que una vez los probamos y no sirven para nada. O no sé si fue la marca que usamos. Miren, también aquí hay comida ya lista, sándwich. Hay un meal deal. Este meal deal suele ser común en los supermercados y este tipo de cosas, que es como un combito que te llevas un main, o sea, un sándwich, un snack y una bebida. Aquí está en $5.50. Y miren, aquí hay como pasteles. Mira, parecen empanadas argentinas. Miren esta con una salchicha. Wow. Y esto se ve rico, eso lo he comido yo. Cositas dulces muy ricas. Y bueno, aquí hay café también. Es como un pequeño café dentro de la tienda de servicio. Y por si acaso se te quedó en tu casa el champú o la pasta de dientes, pues aquí obviamente puedes conseguirlo. Y obviamente hay baños, servicios. Y miren, aquí hay unas mesitas si quieres comprarte algo de la tienda y sentarse allí a comer y a disfrutártela, pues bebidas, chocolates y hasta flores hermosas. Bueno, ahora ya salimos de la zona de la gasolinera y justo al lado hay una parte que hay un McDonald's, hay un Costa también. Un Costa es una cadena de cafeterías aquí en el Reino Unido, tipo Starbucks, algo así. Miren, es este de aquí. Hay Costa, hay como varias cosas de comida. ¿Qué? Miren lo que hay también aquí, amigos, para jugar como casino, maquinita de apuesta. Mira, aquí venden libros. Esta es como una tiendita también de cosas, de comidas y ese tipo de cosas. Y bueno, hay varias opciones. Hay cajeros, hay baños también. Miren, está muy chévere porque es tipo una feria. Y entonces aquí tenemos el McDonald's y tenemos el Costa Café por allá. Nosotros vamos a aprovechar de comernos algo aquí en el McDonald's porque todavía nos quedan como 2 horas y media de camino y no hemos almorzado, obviamente. Son como las 3 de la tarde. Así que nada, ya les voy mostrando cuánto cuesta aquí el McDonald's. Bueno, y nosotros nos pedimos McDonald's, obviamente. Miren, compramos estas cositas de aquí. Fueron dos combos completos, una de pollo y una de carne, y una hamburguesita individual aparte. Así que bueno, la cuenta fueron 20 libras en resumen, para que tengan una idea de cuánto se gasta. Los combos están alrededor de 8 a 9 libras, un combo de McDonald's grande, con la hamburguesa, las papas grandes y el refresco. Así que miren, vamos a comer aquí con esta linda vista. Está súper bonito este paradero en la carretera. Y bueno, veo que allá hay una zona de picnic y todo, y estamos sentados justo aquí al lado en esta vista muy linda, la verdad. Bueno, y así son los baños de aquí, de este lugar de servicio. Están bastante limpios, hay de todo, hay papel. Y miren lo que hay que me sorprendió también, hay duchas. Dice que si quieren usar las duchas, las llaves están disponibles en una tienda. Tienes que irlas a buscar. Así que punto positivo para este lugar. Aprovechan aquí también para entretener a los niños. Miren, este tipo de maquinitas y jueguitos que para mí son una estafa total. Bueno, y aquí también esta estación de servicio hay para cargar los carros eléctricos. Eso que ven ahí atrás al fondo, hay 2 carros ahí cargándose en este momento. Así que si ustedes tienen su carro eléctrico, ya saben, no se van a quedar sin batería por ahí en el camino. Y en cuanto al límite de velocidad en las autopistas aquí en el Reino Unido, el máximo es de 70 millas por hora. Aquí todo se hace en millas, no kilómetros. Si no me equivoco, 70 millas son como 130, 140 kilómetros. De todas maneras lo dejo aquí abajo para estar segura. Así que bueno, ese es el límite de velocidad en las autopistas. Luego hay carreteras que el límite es 50 o 60.
y ya otras carreteras más pequeñas son de 40 millas por hora el límite. Así que bueno, obviamente varía dependiendo en qué tipo de vía te encuentres. Que nos falta 1 hora y 16 minutos para llegar a nuestro destino final. Y otra cosita que quería comentar en este video es sobre el tema de los radares y las cámaras que detectan a qué velocidad vas y que te pueden multar. Y es que no hemos visto casi en esta vía, honestamente, si hay algunos anuncios como que hay cámaras y que hay monitores de velocidad, pero no son como radares como tal. Por lo menos en España hay muchísimos en las autopistas, y aquí la verdad no es tan común. Igualmente hay que estar precavidos, hay que respetar los límites de velocidad, pero sí como que no es tan estricto ese tema de las cámaras que te multan. Amigos, y nos acabamos de desviar. Se ha cambiado el rumbo de este video. Como vimos los anuncios de Blackpool, decidimos salirnos e ir a darle una vuelta a la ciudad de Blackpool, especialmente a la parte de la playa, que se dice que es una zona con muchas atracciones como de entretenimiento, hay varios parques. Así que bueno, decidimos salirnos y ir a dar una vuelta porque está a 20 minutos de la autopista donde estamos. Y ya después de ahí a Liverpool, que sí será nuestro destino final y nuestro hotel de esta noche, a 1 hora de Blackpool. Así que vamos a ver qué tal. Miren, esto que ven ahí amarillo es una de esas cámaras que multan, y esas rayitas que ven en el piso es como el espacio que abarca. Pues si tú pasas por ahí a exceso de velocidad, la cámara te va a captar y te va a llegar tu multa directamente a tu casa. Llegamos a Liverpool, amigos, finalmente. Luego de unas 4 horas y media de viaje, aunque bueno, hicimos una parada para comer, hicimos una parada en Blackpool para dar una vuelta y ver qué tal la zona. Así que nada, estamos ya en la entrada de nuestro hotel aquí en Liverpool, muy cerca de Albert Docks, que es el centro de la ciudad prácticamente. Y vamos a averiguar cómo es el tema del parking, porque el hotel no tiene parking, pero hay uno súper cerca, justamente al lado, y bueno, hay que pagar, pero te dan descuento por ser cliente del hotel. Así que bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Si quieres ver los próximos videos sobre esta ciudad de Inglaterra, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y por supuesto me regales tu like antes de despedirte. Espero que te haya gustado, déjame tu comentario aquí abajo y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.